Muchas gracias por la invitación, pero sobre todo por la oportunidad de poder compartir experiencias, no solo con quienes ya resultamos conocidos por participar desde hace varios años en el observatorio, sino además con otras instituciones, con otras entidades que seguramente, como lo decía ahora, tienen una visión, creo yo, mucho más amplia, más profunda y mucho más acertada del problema del hambre, más de la que podemos tener los abogados. Soy abogado de formación. En estos 10 minutos que me quedan voy a tratar de presentar rápidamente la información y los análisis y los hallazgos y las conclusiones a las que pudimos llegar en función de una de las investigaciones financiadas en la convocatoria para este año por el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, que tenía, entre otras cosas, el propósito o el objetivo general de definir o tratar de identificar unos elementos o unos lineamientos que permitieran construir o diseñar políticas públicas para asegurar el derecho a la alimentación en contextos de posconflicto. Digamos, aprovechando un poco la coyuntura, Colombia es todo un laboratorio, aprovechando la coyuntura, 50 o más años de conflicto armado. Digamos, la historia sobre el conflicto armado no se pone de acuerdo exactamente cuándo comenzó. Si me lo preguntan a mí, comenzó con la reforma rural del 36, la ley 200. Otros historiadores, digamos, lo ubican en los años 50, 60, otros por allá en los años 70. El objetivo de la investigación no era ese finalmente. Décadas de conflicto armado pues han llevado a adelantar procesos de negociación para la salida del conflicto a través de diálogos de paz que obligarían a la construcción de políticas públicas en el marco de ese proceso de negociación de paz, y quizás uno de los más significativos ha sido el que se viene adelantando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, desde hace 4 o 5 años por el gobierno de Juan Manuel Santos. Diríamos que del resultado positivo de ese proceso de negociación entraríamos a un contexto de posconflicto, y quizás eso nos obligaría a revisar las políticas públicas que tenemos alrededor de la protección del derecho a la alimentación, de la garantía y protección del derecho a la alimentación, para que fuesen funcionales en ese contexto de posconflicto. Entonces, digamos que la pregunta que orientaba toda esta reflexión era cuáles o qué elementos debe incluir la construcción de una política pública alimentaria en Colombia en el contexto de posconflicto que generaría el proceso de negociación con las FARC. Aquí confieso 2 cosas. La primera es que con los resultados del plebiscito del 2 de octubre dije la investigación ya no tiene sentido, no estamos en posconflicto. Y la segunda es que, dada la invitación, la necesidad de presentar los resultados, porque ya se había hecho el ejercicio, con lo que sucede el 12 de noviembre pasado, pues me tocó sentarme a estudiar el ajuste del acuerdo para poder identificar qué había variado ahí de lo que habíamos hecho. Entonces hay un par de cosas quizás que no quedaron en el informe que se envió a FAO, que se envió antes de que sucediera lo que sucedió el 12 de noviembre. Listo. Ahora, bueno, entonces ya son otros análisis. Entonces quiero avanzar con esto. Para lograr ese objetivo general, nos planteamos una ruta que consistía en explorar los procesos de negociación para la salida de conflictos armados en los últimos 15 años. Para eso utilizamos los informes de la Escuela de Paz. Analizar el acuerdo que se logra entre el gobierno nacional y las FARC, contrastar eso con los estándares internacionales de protección del derecho a la alimentación, particularmente con 2 o 3 instrumentos, las directrices voluntarias que se expiden en el 2004, aprovechando una investigación previa que también se había financiado desde el observatorio a propósito de los 10 años de las directrices en el 2014, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, con el PIDEX y con la observación general número 12. Y finalmente, luego de ese contraste, proponer los elementos. Para eso el proceso, quiero pasar rápidamente por esto, una primera fase de rastreo, selección de información de fuente primaria, fuente secundaria, un segundo momento de análisis o de comparación, y el tercer momento, que es el propositivo,
donde se formulan esos criterios, esos elementos de política pública, con algunas fuentes primarias que menciono ahí, que ya mencioné. Bueno, ¿qué encontramos? Del rastreo que se hizo sobre los procesos de negociación, tratamos de identificar cómo había quedado incorporado el derecho a la alimentación o los aspectos relacionados con la alimentación en algunos de esos procesos, y aquí trato de denunciar algunos en los que la alimentación queda incorporada. En el proceso de negociación del conflicto en Sudán con el Ejército de Resistencia del Señor, el RDA, que incluía la asistencia alimentaria, la salida del conflicto de Baluchistán en el 2008, priorizó la seguridad energética y la seguridad alimentaria como elementos importantes. Un producto de la resolución 1860 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que llamó a un alto el fuego entre el conflicto Israel-Palestina, además de solicitar la retirada del ejército palestino, del ejército israelí, pues, se le solicitaba al Estado de Israel que generara las condiciones propicias para garantizar provisiones alimentarias a los civiles que estaban en el marco del conflicto. Está el conflicto entre Birmania, el conflicto en Birmania con el ejército del Estado de Shan, que incluía también aspectos relacionados con seguridad alimentaria. Digamos, hay otros elementos, otros conflictos importantes. Cuando uno revisa eso, pues la primera idea que tiene es que en realidad la alimentación o los fenómenos asociados a la oferta de bienes y servicios alimentarios, al acceso y la disponibilidad de alimentos, no suelen ser, en primer lugar, elementos determinantes para la existencia de conflictos armados. Y en segundo lugar, dada esa circunstancia, tampoco son elementos del core o del núcleo duro de los procesos de negociación. Eso pues nos llevaría un poco a analizar qué sucedería en Colombia. Es decir, el derecho a la alimentación se incluye dentro de las agendas de negociación por la definición de políticas de paz, pero su incorporación suele ser asociada a aspectos prioritarios de ayuda y atención humanitaria a víctimas del conflicto, en el marco de la terminación de un conflicto armado en los términos del derecho internacional humanitario. Colombia, por ejemplo, tiene algunas normas de derecho interno relacionadas con eso. Se acabó. No, no está acá. No estoy grabando sobre el gobierno. Tengo dos ejemplos: el decreto 4633 de 2011 sobre la protección a víctimas indígenas del conflicto armado, la ley 387, que es la ley que crea el sistema de atención para la población en situación de desplazamiento forzado, que habla de atención y ayuda humanitaria a víctimas del conflicto. ¿Qué sucedió en el proceso de negociación con las FARC? Quizás lo más interesante como antecedente de eso, digamos, de todo lo que se negocia alrededor del derecho a la alimentación, es que se considera que la tenencia de la tierra es una causal estructural del conflicto armado, y en eso parecen coincidir casi todos los historiadores del conflicto armado. Por eso, yo personalmente prefiero pensar, o me gusta pensar, que el conflicto se desata con la reforma constitucional del 36. Ese problema de la tenencia tiene que ver con la excesiva concentración de la propiedad rural, con la irregularidad en los procesos de apropiación de tierras baldías, con la debilidad en la legitimidad de las instituciones, de los títulos de propiedad, y con las formas de autoridad en la propiedad que desconocen normas laborales, ¿sí? ¿Cómo entra la alimentación ahí? El conflicto de tenencia de la tierra se relaciona con tres aspectos básicos de la vida, sobre todo de la población rural. De un lado, la vivienda, la inseguridad en los títulos de tenencia de la propiedad; de otro lado, el trabajo, las irregulares condiciones laborales; y en segundo lugar, la alimentación, no solo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sino además de la soberanía. Es así como se puede relacionar esa limitación al acceso a la propiedad de la tierra con los límites en acceso a recursos y alimentos, digamos, a bienes y servicios para satisfacer necesidades, el fenómeno de desplazamiento forzado, ¿cierto? Y la violencia formal de las políticas públicas, que suelen o parecen privilegiar digamos, ciertos intereses de ciertos sectores sociales en relación con la atención de los problemas del campo, Bueno, hacemos ahí. Analizamos digamos, la línea de tiempo del proceso de negociación, tratando de identificar algunos momentos claves
en materia de derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Quizás el más importante sea la sanción de la ley 14, uno de los más importantes sea la sanción de la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras, la suscripción del acuerdo general, digamos, con el que de alguna manera se formalizó la agenda que se negociaría entre el gobierno y las FARC, el acuerdo sobre la reforma rural integral que se logra el 6 de junio del 2014, el acuerdo final, ¿sí?, del 24 de agosto de este año, toda la pompa que se le hizo a la firma en Cartagena, del cuento, el referéndum del 2 de octubre, ya. Y el 12 de noviembre, que acaba de suceder, el ajuste del acuerdo final. Bueno, de ahí entonces varias cosas. Lo primero es que resulta interesante que haya sido desde las FARC la formulación de una propuesta en materia de soberanía y derecho a la alimentación. Cuando ellos presentaron el documento de Desarrollo Rural Agrario para la Democratización y la Paz con Justicia Social, donde incluyeron 100 propuestas mínimas que deberían ser incorporadas en el acuerdo final, de ahí por lo menos 3 capítulos tienen que ver con temas de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación. En el acuerdo final se identifican por lo menos, de los 6 acuerdos, se identifican por lo menos 2 que tienen que ver directamente, uno más que otros, con el tema de la alimentación. Obviamente el tema de la reforma rural integral, que es el acuerdo que aparece en el numeral primero, y la solución al problema de las drogas ilícitas, que es el punto 4 del acuerdo. En relación con lo primero, en el 1.3 de ese primer acuerdo, los planes nacionales y regionales para la reforma rural integral incluyen el diseño de un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Entonces, digamos, ahí emerge un primer elemento. No están desarticulados, solo trato de resaltar lo más importante. Y en el cuarto punto, sobre el problema de drogas ilícitas, la integración de ese acuerdo con la reforma rural integral. En relación con el sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, resulta interesante, en primer lugar, que se diseña como una estrategia para garantizar el derecho a la alimentación, ¿sí?, que es una obligación derivada de instrumentos internacionales, que tiene como propósito erradicar el hambre, fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente, de donde deriva la inclusión de los elementos que componen el derecho a la alimentación conforme a los estándares internacionales, ¿sí? De otro lado, digamos, uno puede identificar 3 ejes centrales de la política alimentaria y nutricional que son declarados explícitamente por el acuerdo: la producción de alimentos, la generación de ingresos y las condiciones de bienestar. Y a estos 3 ejes se le articulan unos mecanismos, ¿sí?, o unas estrategias. Hicimos el ejercicio de tratar de ubicar cada uno de los mecanismos en alguno de esos ejes. El resultado es un poco largo. Yo detesto las presentaciones muy largas, pero esta fue imposible no hacerla larga. Voy a pasar así rápidamente. Algunos relacionados con el incremento progresivo de los alimentos, como la promoción de mercado, la adopción de esquemas de apoyo, la creación de campañas para promover la producción y el consumo de alimentos, otros con la generación de ingresos, los mismos mercados locales, la provisión de condiciones e incentivos para la producción y la comercialización, el desarrollo de programas contra el hambre y las campañas orientadas a promover la producción y el consumo como creación de condiciones de bienestar. Luego viene el ajuste. Desde el ajuste de los mecanismos de planeación y ejecución de la política están determinados por los niveles nacionales, departamentales y locales a través de unos consejos, ¿sí?, que tienen la competencia para diseñar unos planes, ¿sí? Rápidamente también hay que quiero llegar a otro punto más interesante, bueno, creo yo más interesante. Siguiente, por favor. Ok, y entonces el 12 de noviembre se hace un ajuste y se identificaron, digamos, 3 modificaciones, muchas, pero 3 modificaciones importantes. La primera, en relación con los principios, es que se incorpora, además de los principios que ya se habían incorporado en el acuerdo anterior, que en el ajuste se incorpora el principio de desarrollo integral del campo, en donde se dispone que ese desarrollo integral del campo depende de un balance entre las formas de producción, la competitividad, el fomento y promoción de la inversión con visión empresarial. Entonces, digamos, le agrega un componente de generación de excedentes para la comercialización, que luego se articulará con los estímulos a la producción agropecuaria,
¿sí? Donde se adiciona una sexta estrategia que es la asociatividad, ¿sí? Que, digamos, surge una obligación de fomentar y promover encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como procesadores, comercializadores y exportadores con economías a escala, digamos ahí un poco para articularlo con la dinámica del comercio internacional y la suscripción de instrumentos de tratados internacionales de libre comercio. Y finalmente el tema de la formalización de la masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, que era una gran preocupación de algunos sectores sobre la protección del derecho a la propiedad privada, que a mi consideración personal será necesaria, porque el artículo 58 de la Constitución lo protege. Cierro con tres aspectos. Una, con las relaciones con el derecho interno e internacional de lo que se prevé en el acuerdo, unas críticas que se le hacen a lo que tiene que ver con la reforma rural integral y finalmente los lineamientos de política pública, que es el objetivo último de la investigación. Rápidamente, el acuerdo incorpora el derecho a la alimentación, parece conversar con los estándares internacionales, por lo menos con los que nos propusimos analizar, que es el contenido del derecho a la alimentación conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Culturales y la Observación General número 2, y al desarrollo de las directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación del 2004. Además, con el derecho interno tiene, digamos, estrechas relaciones con el aseguramiento de algunos derechos y de algunos contenidos constitucionales. Los artículos 65, 66, 64 de la Constitución, digamos, el derecho a la alimentación de lo que se consideran sujetos de especial protección constitucional, niños, mujeres en embarazo, mujeres en lactancia, adultos mayores, ¿cierto? Y parece que digamos, los instrumentos de política pública que existen, la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, el COMPE 113, era la otra presentación, porque ya le había agregado otra cosita ahí, y el Plan Nacional 2012-2019, se quedan cortos con lo que se prevé en el acuerdo. Digamos, ahí aparece la importancia de ajustarlos con esos lineamientos. Luego vienen unas críticas, pasemos rápidamente, ¿no? Y entonces finalmente, frente a los lineamientos, yo creería que no hay un plus de novedad. Digamos, pareciera más que la investigación nos arroja a declarar explícitamente la existencia de los elementos que quedaron acordados en el instrumento que pone, pues, en el acuerdo final a la terminación del conflicto, y que pareciera que la conclusión es que existe la necesidad de ajustar los instrumentos de política pública que existen, por lo menos en el plano nacional, digamos, porque el tiempo no nos daba para, digamos, bajar en escala territorial para analizar los planes departamentales o los planes municipales o incluso políticas públicas sectoriales. Lo primero es la inclusión de los enfoques, que para algunos resultó una cosa súper novedosa, pero que cuando uno contrasta con los contenidos constitucionales, la Constitución Política de 1991 lo previó. El enfoque de derechos humanos tiene que ver con que todas las medidas que se tomen en relación con la terminación del conflicto tienen que llevar a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Así lo prevé nuestro artículo 5 de la Constitución y los artículos 93 y 94, entre otros. Digamos, no hay nada novedoso. Y los enfoques diferencial y de género y poblacional, digamos, pretenden que en el diseño y ejecución de esas políticas públicas, para el caso alimentario, se reconozca la especial condición en la que se encuentran, o circunstancias en las que se encuentran ciertos sectores poblacionales, ciertos individuos o ciertos colectivos, ¿sí? Mujeres, indígenas, desplazados forzados por la violencia, minorías étnicas en general, niños, ¿sí? Bueno, saben que el enfoque de género generó toda una polémica, y bueno, y el enfoque territorial dispone que es necesario ajustar las políticas a esas especiales circunstancias o condiciones de los territorios en los que operan los programas, planes y proyectos para asegurar el derecho a la alimentación. Digamos que sería más interesante, en eso estamos trabajando todavía, digamos, en darle un contenido más específico frente al derecho a la alimentación, porque estos enfoques aparecen, digamos, de forma muy dispersa en todo el acuerdo, y en general no tienen un contenido muy claro, salvo declaraciones más o menos amplias sobre qué se entiende por esos enfoques. Lo segundo es que sería necesario ajustar las políticas a esos ejes que se identifican dentro del acuerdo: la producción de alimentos, la generación de ingresos y las condiciones de bienestar, a través de los mecanismos que ya existen,
solo que es necesario ajustarlos. Entonces, si bueno, la crítica y cierro, y juro que esto se acaba, te doy un poquito entonces. Ahí. Entonces, ahí es donde vienen, digamos, las críticas al acuerdo final, ¿cierto? Quiero concentrarme en la de soberanía alimentaria y en la de economía familiar y campesina. Frente al concepto de soberanía alimentaria, digamos que es un concepto costoso en términos políticos, quizás no todo el mundo quiera comprometerse con él, lo cierto es que el acuerdo se quedó corto. No lo incluye explícitamente, a pesar de que era una de las intenciones de la propuesta de las 100 condiciones mínimas que proponía las FARC, y en ese sentido no se especifican acciones relativas a la protección de semillas, la protección y el rescate de la cultura alimentaria, el fortalecimiento del autoconsumo, ni la construcción de tejido alimentario democrático, que son algunas de las observaciones que se han venido haciendo esta mañana. De otro lado, frente a la economía familiar, el ajuste que se le hace en relación con la asociatividad, digamos, parece, no diría que un retroceso, pero sí que parece limitar un poco el alcance de lo que se pretendía en relación con esto en el acuerdo inicial. La necesidad fundamental de superar las condiciones de atraso en el área rural no puede depender, ¿sí?, ni de políticas expropiativas, pero tampoco de políticas soportadas en subsidios permanentes, subsidios agrícolas permanentes, o en políticas agrarias insostenibles. Es necesario el fortalecimiento de esa economía campesina, familiar y comunitaria, acompañada de incentivos para el desarrollo de modelos de inclusión productiva, en eso que se incorpora en el ajuste del principio de asociatividad, orientados a mercados que permitan generar ingresos y oportunidades, ¿cierto? Digamos que hay algunas observaciones que quizás en el informe se puedan ver con más detalle. Obviamente, el acuerdo debe ser viabilizado y ahí seguramente habrá muchísimo más debate. Entonces, digamos, nos interesa más que esto sea como un punto de partida para seguir reflexionando sobre lo que se viene. Muchísimas gracias.